Muy buenas noches, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar un instante sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien. Bueno, agradecemos su asistencia. El día de hoy tenemos el tema cómo identificar y combatir los pensamientos negativos que nos amargan la vida. Este tema nos lo va a impartir la doctora Jacibe Gastelo, a la que vamos a invitar a pasar. Adelante. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos eh, a los que están presentes, los que están en manera virtual. Agradezco su atención y les reitero que en el momento que quieran comentar o aportar o preguntar sobre el tema, pues es bienvenido, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de cómo identificar y combatir los pensamientos negativos que nos amargan la vida. Y lógico, son una de las primeras cosas que cuando llegan a consulta, pues no saben descifrar, ¿no? Tener un pensamiento negativo recurrentemente se le conoce como rumiación. ¿Qué quiere decir? Que lo estás dando vuelta y vuelta y vuelta, como que lo masticas, lo masticas, lo masticas, lo masticas, pero no lo tragas. Es lo que hacen las vacas. De la misma manera pasa con los pensamientos. Y bueno, vamos a iniciar, por favor. Y como psicóloga, pues estoy acostumbrada a trabajar los malestares emocionales asociados a la falta de control sobre nuestros pensamientos, con lo cual pues acaba repercutiendo en la forma de que nos sentimos y nos comportamos. ¿Por qué? Porque en la manera que pensamos va ligado a cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Es como una pirámide. Entonces va a depender mucho de lo que voy a hacer o cómo voy a sentir sobre mis pensamientos. Por ejemplo, las imágenes que tenemos aquí son las más recurrentes y lo que yo pienso es lo que yo voy a reflejar. Es una de las partes que se trabaja. Y para entender cómo se construye la mente, estos patrones mentales, parto de la premisa que lo sustenta la psicología cognitivo-conductual, en la cual yo practico en mis consultas. Y es lo que dice, lo único que determina mi estado emocional, sea uno u otro, es el pensamiento. Así como pienso, siento y por consiguiente, así como siento, me voy a comportar, que es lo que les digo. Son tres eslabones, es una pirámide que las cuales van unidas. Conforme yo sienta, lógico, me voy a empezar a sentir y por lo tanto me voy a comportar. Es decir, el pensamiento, emoción y acción son eslabones de la misma cadena. Alterando uno de los tres se van a modificar los otros dos, aunque no siempre es así. Esta corriente de la psicología, la cognitivo-conductual, nos invita a conocer de una manera más clara y sencilla cómo es el patrón de comportamiento del ser humano. Nos daba mucha herramienta para poder, eh, es como una hilaza que se hace bolas y bueno, tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Es como cuando traes una hilaza o un estambre que se hace bolas, así a veces nos toca con los pensamientos. Y bueno, la que sigue, por favor. Esa imagen es muy gráfica y donde se puede ver que les decía que es como una pirámide o un iceberg. Y el aspecto que se ve solamente va a ser la conducta, ¿sí? Porque los aspectos que no se van a ver van a ser los pensamientos y la emoción. Entonces, basándonos en el pensamiento, si mis pensamientos son negativos, lógico, no me va a dar una emoción o un sentimiento pues agradable, siempre va a ser desagradable o algo incómodo.
y por lo tanto mi conducta, en mi conducta se va a ver reflejada. Como dice aquí, el iceberg de la conducta, la emoción y el pensamiento. Entonces, estos tres tienen que tener de cierta manera sincronía. Si yo me siento mal, muchas veces te dicen, ¿cómo te sientes? No, muy bien, pero reflejas otra cosa porque estás pensando otra, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver lo que pienso, lo que siento y lo que hago. La que sigue, por favor. Y bueno, el pensamiento es la parte cognitiva de nuestra mente, es el principio de todo. El pensamiento es con lo que empezamos, desde que amanecemos, dependiendo de cómo empecemos a pensar, es como va a ser nuestro día. Nosotros mismos lo vamos a dictar. Forma parte de una compleja maquinaria mental que nunca va a descansar, porque aunque estemos dormidos, a veces pensamos, o antes de dormir, estamos pensando en algo. Y eso va a repercutir muchas veces en nuestros sueños. Cuando nosotros somos muy obsesivos con ciertas cosas o estamos pensando en algo, a veces hasta el insomnio nos da. ¿Por qué? Porque completamente como que bloqueamos la etapa del sueño y eso pues nos va a causar de cierta manera incomodidad o apatía, cansancio y pues vamos a estar dando vueltas en la cama, en la cama, en la cama porque mis pensamientos, como les decía, van a ser muy rumiantes, ¿no? Muy repetitivos y más si estos pensamientos son negativos de lo que vamos a hablar este día. Y bueno, pero forman una parte muy compleja, maquinaria mental. La mente es muy, muy compleja, pero a la vez tiene la capacidad muy valiosa que es la plasticidad, que quiere decir que se puede cambiar, ¿sí? No es nada que sea rígido, al contrario, tiene mucho manejo, podemos cambiar los pensamientos y como dice aquí, ¿qué significa que la mente sea plástica? Significa que entrenándola podemos hacer con ella lo que queramos. Sabiendo esto, ¿por qué no utilizarla para sacar el máximo beneficio? A veces no sabemos el potencial que tenemos porque nos obsesionamos con ciertas distorsiones cognitivas o ideas o pensamientos irracionales que son los que nos llevan a pensamientos negativos. Y lógico, pues eso significa que no estamos dándole la utilidad o pues, ¿qué les diré? Ese valor de poder modificar las cosas, ¿no? En nuestra mente está todo. Ahí es donde empieza todo. Por eso les decía que va a depender mucho de cómo amanecemos, lo que pensemos, para poder saber cómo vamos a seguir nuestro día. El que sigue, por favor. Y bueno, los pensamientos negativos generan una enorme cantidad de malestar. Su manifestación común es la ansiedad. Así como se ven las imágenes, nosotros mismos con nuestros pensamientos hacemos una tormenta en donde a veces no es necesaria, ¿no? O a veces maldecimos, minimizamos o generalizamos ciertas situaciones o que estamos viviendo y que a veces, como les decía, son irracionales, pero todo está en el pensamiento, que si no sabemos detectarlos o no sabemos trabajar o tenemos la habilidad de poder moverlas, entonces lógico, nos va a producir malestar. El que sigue, por favor. Y bueno, la mente se encuentra cuando la mente se encuentra ante un conflicto, al que no sabe darle solución, los mecanismos de alerta de nuestro cerebro se activan dando un lugar de sensación físicas y mentales poco agradables. Un ejemplo, eh, vamos a tener un conflicto, ¿qué les puedo decir? Mm, me hablan para darme una noticia pues no agradable y empiezo yo, y si esto, y si el otro, y empiezo a veces a adelantarme o a justificar o a filtrar ciertas cosas que no son certeras, pero que yo ya empiezo a imaginarme y es donde empiezo a incurrir en una negatividad que a veces pues tiene solución ante ciertos sucesos. Y lógico, estas van a provocar un desequilibrio en nuestro comportamiento que si de ser armonioso, pues va a dejar de serlo, ¿no? Va a haber desde cambios de hábitos, pérdida de control sobre la realidad, vamos a empezarnos a sentir tristes y sobre todo nos va a alterar, si vamos a tener alteraciones psicosomáticas que podría ser malestares estomacales, tensión cervical, mareos, dolores de cabeza, etc. A las personas que sufren migraña es una de las cosas
que emocionalmente les puedo decir es que traen tantas cosas en la cabeza que se obsesionan, que quieren solucionarnos, que al mismo tiempo se enredan más. Entonces, la migraña viene de pensamientos obsesivos a veces, de quererlos resolver, pero no resuelven. O sea, como que se traba la misma máquina que decíamos porque se vuelve muy rígida. Pero a veces es porque no sabemos cómo darle ese manejo, ¿no? Esa plasticidad. Lo que va a resumir en creer que no vamos a sobrevivir sobre la situación emocional que se nos presenta, ¿no? Cualesquiera que sea. Si me despiden del trabajo, si me corta mi pareja o se aleja de mí, o si tengo problemas con los hijos o con algún amigo, etc., etc., lógico. Esto, si yo me obsesiono y empiezo a pensar, a pensar, a pensar solo en lo negativo de la situación y no viendo el lado positivo, me va a generar pues incomodidad y malestares, como les decía, hasta físicas y psicosomáticas, donde las voy a presentar de una manera ya biológica, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, los pensamientos positivos, en cambio, suponen emocionalmente todo lo contrario. Estamos convencidos de que sea cual sea la situación dada, encontraremos la manera de resolverla sin salir perjudicados. De aquí que tengamos manifestaciones de felicidad, bienestar, amor y sobre todo salud física. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino, pero mientras no cambies tus pensamientos de que no puedes, que eres un mediocre, que soy un fracaso, que en la vida todo me va mal, que me he equivocado y la gran mayoría de las personas tenemos a veces la tendencia, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, en siempre ver lo negativo de las cosas y no ver lo positivo. El para qué estoy viviendo eso, el por qué esta situación me está haciendo sentir así. Y no lo pensamos como tal, no lo vemos como algo positivo, sino solo nos obsesionamos con lo negativo. Es lo que nos conlleva a no querer cambiar nuestros pensamientos. Y bueno, a veces como esta imagen que está aquí me encanta porque dice, si tienes piedras en el camino, que todos hemos tenido piedras en el camino, pues a veces las volvemos unas piedritas chiquitas, como, perdón, la vesícula también, bueno, pero eso puedes ir con el doctor y te las quita, pero si tienes piedras en el camino, lógico, a veces pueden ser tan chicas que las puedes tú quitar de tu camino y seguir. Pero a veces nos obsesionamos tanto con esa piedra que es como si la metiera dentro de mi zapato y me va molestando y molestando y molestando. Y a veces al lugar de hacerlo a un lado, pues no, simplemente empezamos a que nos lastimen, ¿no? Y como dice aquí, no importa las piedras que tengan, ¿no? Si las reúnes todas, se puede construir un castillo. Hay que darle otra utilidad a las piedras, a los retos, a las situaciones que tenemos para ver qué beneficio me pueda dar esta situación que estoy viviendo. Y bueno, si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos nuestra vida, que pareciera muy difícil, pero no es tan difícil. Hay ejercicios, hay técnicas que el día de hoy solo vamos a ver dos muy rápidas, pero hay muchas técnicas o habilidades que se pueden desarrollar para poder hacer ese cambio de pensamientos. Hemos de tener claro que un pensamiento positivo nunca va a generar pues una emoción negativa, por lógica, de una misma manera que nunca una emoción positiva nunca se va a ir a un pensamiento negativo, ¿no? Siempre va a tener esa igualdad. Si yo pienso positivo, las cosas me van a salir de cierta manera, pero si yo siento negativo, lógico que el resultado va a ser tal. El que sigue, por favor. Y bueno, no podemos cambiar nuestro pasado, pero con la actitud correcta, como dice en esta imagen, podremos recuperar el futuro más de lo que perdiste en el pasado. A veces, como les decía, nos obsesionamos y en esta lámina que está aquí atrás, tanto en el pasado, porque pues es la tendencia, ¿no? De casi toda de la mayoría de la gente. El pasado siempre se recuerda para sufrir, para lamentarse, para culpar, para añorar, para extrañar, más que nada para sufrir, pero nunca, casi nunca volteamos a nuestro pasado para buscar un aprendizaje. Y cuando lo hacemos, lógico, el tipo de pensamientos que vamos a tener va a ser diferente a las negativas. Y como dice la lámina aquí, independientemente de cómo sea la situación de la vida que nos presenta,
lo determinará un pensamiento u otro y será la interpretación que yo haga, lo que haga de ella. Una actitud adecuada ante dicha situación, aunque ésta no sea muy propicia, puede favorecer la aparición de pensamientos más adaptativos, que nos ayuden a buscar soluciones a lo que estamos viviendo, de la forma que nos sintamos mejor en confiar que vamos a superar esta barrera. Como les decía, a veces ciertas piedritas las hacemos nosotros una misma barrera, ¿no? Una montaña donde no hay que verlas como un obstáculo, sino simple una experiencia que tengo que superar y que de cierta manera tengo que vivir y tener un aprendizaje. La que sigue, por favor. Y bueno, la distancia entre tú y tus metas se llama actitud. Y los pensamientos negativos van a afectar tu autoestima, confianza y bienestar. La que sigue. Para empezar a trabajar en cómo acabar con estos pensamientos negativos, debemos aprender primero a identificarlos. Por ello, les voy a mostrar algunas de las trampas en las que incurre nuestra mente. Hay muchísimas, ¿no? Pero en este caso les voy a presentar algunas brevemente detalladas y otras se las voy a enumerar, que son con las que trabajo y que de cierta manera en consulta, pues dependiendo el motivo de consulta o el abordaje que esté llevando, pues se hace un pequeño test y examinamos los pensamientos que son irracionales o las distorsiones cognitivas que a veces nos van a conflictuar y que nos llevan a un malestar emocional y físico también. La que sigue. Y bueno, una de las primeras trampas van a ser las conclusiones precipitadas. Sacar conclusiones sin tener los datos suficientes que certifiquen que esto es así. Es muy común en las personas impulsivas, en estar pensando algo que a veces ni va a pasar, ni ha pasado, pero que ya estamos adelantándonos, ¿no? En ciertas situaciones que nos adelantamos y son las personas que tienen poco control de impulsos y explota. Esa es una de las trampas. La que sigue. Otra trampa mental es la maximización. ¿Qué quiere decir? Que va a exagerar la importancia de un acontecimiento negativo, considerándolo algo catastrófico o una tragedia, lo que nos lleva a tener una reacción emocional desadaptada. A veces las cuestiones o los eventos que vivimos son tan pequeños que cuando tenemos esa pequeña trampa mental o esta distorsión cognitiva, como les decía, o este pensamiento irracional de todo exagerar. Son las personas que exageran, que si de un problemita hacen algo exageradamente grande, ¿no? Y les decía, a veces las piedras son tan pequeñas que las podemos quitar del camino, pero no, hagan de cuenta que ponen una roca gigante dentro de ellas, ¿no? Y lógico, esto los va a desadaptar emocionalmente. La que sigue, por favor. La otra es todo lo contrario, es minimizar. Es restar importancia a lo positivo y no tenerlo en cuenta o no darle valor. Muchas veces minimizamos el esfuerzo, las circunstancias, los eventos que tenemos o de lo que gozamos y no valoramos. Por eso dicen no darle valor a ciertas cosas o ver lo positivo de ciertas situaciones, aunque estas sean difíciles al principio, lógico, son una de las trampas que nos llevan a sentirnos incómodos, a tener pensamientos negativos y de cierta manera hasta amargarnos. La que sigue, por favor. La personalización. ¿Qué quiere decir? Tener la tendencia a verse a uno mismo como la causante de cualquier cosa, ser el culpable de todo, ¿no? Un ejemplo en relación al pensamiento negativo sería sentarse en una mesa con más gente y pensar que todos están hablando de mí. O que yo llego a un lugar y todos te saludan y ellos siguen en su plática y están hablando de mí, me están criticando, me están viendo, por eso no quería venir, etc., etc. Y al lugar de disfrutar el lugar, pues se siente incómodo, pero todo se genera aquí, en sus pensamientos. Esa parte la trabajamos como personalización, que pensamos que todos están en contra mía y que todos me señalan, todos me juzgan, etc., etc. Y no, la gente puede vivir o puede seguir con su vida. A veces sí llegan, te saludan y ellos siguen con su vida y tú te enganchas con ellos, ¿no? Con esa situación. Y esta es otra de las trampas mentales
y del pensamiento, que es la personalización. La que sigue, por favor. La otra es externalización, que quiere decir que vamos a atribuir de una manera equivocada la causa de un suceso a algo externo a ti. ¿Qué quiere decir? Es echarle la culpa a los demás de ciertas situaciones, sin reconocer la responsabilidad que hay en ti. Nunca culpes a los demás por tu situación. A veces nosotros mismos generamos ciertas situaciones, ciertos conflictos, y bueno, hay que ser de cierta manera pues responsables, pero a veces buscamos culpables donde no los hay. Y con esto generamos una serie de pensamientos que nos van a amargar, que nos van a frustrar, que nos va a sacar coraje, porque queremos que el otro pague de las cosas que uno hace y no, buscamos culpables donde no los hay, cuando uno mismo es el culpable de su misma situación y de sus mismos pensamientos. La que sigue, por favor. Una generalización excesiva. Esto va a implicar que suponer que lo que te sucede en una o dos veces siempre te va a suceder. Que si no tienes suerte, por ejemplo, con tu pareja, y se da mucho, ¿no? Pensar que todos los hombres son igual, o que todas las mujeres son igual, o que todos los trabajos son igual. Generalizar excesivamente en que ciertas situaciones que en algún momento para ti no fueron afortunadas, empieces a pensar y generalizar que todo es lo mismo. Por lo tanto, te vas a sentir frustrado, molesto, enojado, triste, aturdido, aburrido, sin ganas y de cierta manera eso hace que la gente se amargue mucho cuando piensa que nada, porque un suceso no fue como él esperaba, que todos los demás sean lo mismo. Entonces el generalizar excesivamente va a crear muchos pensamientos negativos. La que sigue. Otro es leer la mente. Esto implica la suposición de que conoces las intenciones y pensamientos de los demás. Ojalá que hubiera alguien que pudiera leer la mente. A veces dicen que los psicólogos leemos la mente. No, nosotros simplemente podemos leer el lenguaje corporal, su conducta, el cómo nos dicen que se sienten, el cómo dicen que piensan. Uno va de cierta manera hilando ciertas cosas para saber lo que está pasando a la persona, pero no es que vamos a leer la mente como tal. Y, por ejemplo, pensar que alguien ha hecho algo para perjudicarte cuando en realidad no tiene nada que ver contigo es muy, muy común, ¿no? Pensar que el otro es que estoy pensando, o yo pienso que va a decir esto, o yo pienso que esto, o no, sí, de seguro está pensando eso de mí. Es muy dado, muy, muy común el querer leer la mente de los demás. Sí, ¿verdad? Mm, ese es un dicho, no es que sea un lema como tal, pero a veces puede coincidir, pero a veces cuando te obsesionas y ese pensamiento es tan recurrente y generalizas como estamos diciendo, pues lógico te va a afectar, porque no todas las veces vas a acertar. Puedes tener una o dos veces que puedas acertar, pero no necesariamente es que todo vas a acertar. ¿Va? ¿Verdad? Bueno. Entonces, de leer la mente, ojalá que haya alguien que pudiera leer la mente. Hasta ahorita no he conocido a nadie. Como les digo, los psicólogos nos tienen catalogados como, ay, me estás psicoanalizando, o me estás leyendo la mente, o sabes lo que pienso, ¿verdad? No, simplemente uno se da cuenta por lo que hablas, por lo como actúas, como piensas, como dices que piensas y como me dices que sientes las cosas, ¿no? O cómo estás emocionalmente. Entonces, no es que uno lea la mente, simplemente uno estudia o hasta el lenguaje corporal, cómo te sientas, cómo hablas, cómo miras, cómo simplemente un apretón de manos te dice mucho de una persona. Entonces no es que uno lea la mente, simplemente empieza a conocer otro tipo de cosas para entender más a las personas. La que sigue, por favor. Y el otra trampa mental que tenemos para generar pensamientos negativos es el pensamiento dicotómico. ¿Qué quiere decir? Que son las polaridades, ¿no? Es el pensamiento de los extremos, conmigo o sin mí.
donde se pasa de blanco a negro sin pensar que existe, pues una multitud de tonalidades, ¿no? En este caso, pues un arco iris. Los que dicen o es blanco o es negro, o es sí o es no. O sea, no hay más posibilidad de hacer cambios, de poder pensar. Entonces, cuando la gente es muy extrema en el pensamiento de decir sí o no, muy rígido, muy duro, muy parco en sus pensamientos, tiende a ser un pensamiento dicotómico o polarizado, como le llamamos nosotros, ¿no? Que se tiende a percibir las cosas de forma extremista, ¿no? No hay puntos medios para estas personas. La que sigue, por favor. Y bueno, les voy a mostrar 2 ejercicios para calmar la mente y liberarla de los pensamientos negativos. Uno es bloqueando pensamientos negativos. Consiste en un ejercicio neurológico que consigue los pensamientos negativos. Consigue parar los pensamientos negativos, aliviando así la tensión emocional asociada. Vamos a hacer el ejercicio brevemente. Quiero que piensen en algo que sea muy, muy doloroso o muy triste. Piénsenlo, véanlo, véanlo, piénsenlo. Vean eso que los hizo sufrir, vean eso que los hizo de ciertas maneras sentir incómodos, que les generó ansiedad. Y cuando más intensa la sientan, sin mover la cabeza, traten de mirar hacia arriba al lado izquierdo. Cuando haces eso, automáticamente la mente se desconecta de tu pensamiento y se va a otro lado. Entonces dejas de pensar en lo mismo, y la gente cuando está en un pensamiento obsesivo y negativo tiende a fijar un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Y cuando tú estás en ese punto y te estás abrumando, te estás afligiendo, inmediatamente puedes hacer este ejercicio de voltear rápidamente tus ojos al lado izquierdo. Y consciente del ejercicio ahorita porque es muy breve el tiempo y se tiene que hacer varias veces, ¿sí? Sí, los hemisferios. Sí, sí, porque al final de cuentas distraes la mente. Si tú estás obsesivo, obsesivo o pensando en algo, te enfocas en eso. Y cuando tú volteas del lado izquierdo de una manera repentina, es ese pensamiento que tienes o que te está abrumando, se va. Y soy muy obsesivo. ¿Sí? Yo sí soy muy obsesivo con las cosas. Por ejemplo, si tengo que terminar algo, hasta que lo termine, pues. Ujú. Y con eso te quiero decir que en los trabajos, por ejemplo, hay veces 11 de la noche y estoy metido. Pero si volteo hacia la izquierda, eso no me va a No te quitar que puedes, tenga que sacar la responsabilidad que tengo, ¿no? no, O sea, simplemente puedes traer un momento, puedes descansar, porque al final de cuentas, cuando tienes ese tipo de trabajo, pues te cansa, es muy cansado estar en algo, en algo, en algo, en algo. Entonces, a veces como para descansar o aliviar el pensamiento, puedes hacer esa liberación, volteando rápidamente y ya después te tranquiliza, es automático, pero tienes que hacerlo de una manera consciente. Y luego puedes seguir a lo mismo y como con una tranquilidad mucho más fácil, como que vas a entender más. No, te va a volver más, fíjate, te va a dar más lucidez. Mañana, mija. Chécalo, hazlo y vas a ver. Y bueno, este simple movimiento ocular ha favorecido un cambio emocional y sobre todo te va a quitar cierta tensión. Y sobre todo si estás en un pensamiento negativo y obsesivo y que te lleva a un malestar emocional, se te va a aliviar ligeramente. El que sigue, por favor. La otra es una técnica de respiración consciente. Pocas veces tenemos una respiración consciente. ¿Qué quiere decir? Que podemos sentir cómo respiramos, ¿sí? Es uno de los trabajos que se pueden hacer, la técnica de respiración consciente. Y respirar no es algo que hagamos de manera consciente, casi siempre lo hacemos inconsciente. Respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando. Pero cuando ponemos atención a nuestra respiración, podemos sentir cómo entra nuestro aire a los pulmones, o sea, a nuestra nariz, se pasa por la tráquea, se va a los pulmones, se va al estómago y lo puedes liberar. Cuando tú tienes pensamientos negativos y de cierta manera te están ocasionando cierto malestar, se recomienda hacer ese tipo de técnica. Se dice 10 minutos, puede ser mucho menos, ¿no? Puedes hacer repeticiones de 5, 6, 7, 8 o hasta 9 veces.
y te calma completamente esa sensación de intranquilidad o de incomodidad. La que sigue, por favor. Se puede hacer de una manera sentada, en el suelo, con una postura de meditación y con el torso erguido, ¿no? No se recomienda que sea acostado, casi siempre sentado, con los pies, con las plantas de los pies puestas en el piso de una manera simple. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? Así. De preferencia cerrando los ojos y tener esa conciencia de cómo estoy respirando. Entonces, cuando tú pones este ejercicio en práctica ante un pensamiento negativo, lógico, te va a dar más tranquilidad y lucidez y va a aligerar pues la ansiedad que estés sintiendo. La que sigue, por favor. Otra de las cosas es tomarte el tiempo para identificar las sensaciones que te produce la respiración en el cuerpo, cerrando los ojos para que la percepción sea aún mayor. Es por eso que les digo ahorita hacer el ejercicio, pues sí nos llevaría un poquito de tiempo, pero si toman un screenshot o una foto de esta técnica y hacerla en su casa, pues sería muy beneficioso, ¿no? Como dice aquí, la manera más fácil para hacerlo es concentrar la atención en medio de la nariz. Aquí, más o menos, centrar, cerrando los ojos, centrando el punto de tu nariz y se trata de desviar la atención hacia ese punto durante toda la práctica, fijándonos en las veces que inhalamos y exhalamos. Inhalar y exhalar de una manera tranquila, sin prisas, no, es una manera tranquila, profunda y sobre todo exhalar por la boca. Si te das cuenta cuando te hagas ese ejercicio y fijas la atención, vas a tomar una forma más consciente de tu mente y automáticamente va a bloquear cualquier pensamiento, en este caso negativo que tengas, ¿no? O obsesivo de cierta manera, lo cual va a resultar útil para cuando pretendemos que los pensamientos negativos van a dominar nuestra vida. La que sigue, por favor. Y bueno, todo suma, nada resta. Hasta lo que consideramos incómodo podemos sacar gran lección. Pero cuando nos concentramos o nos obsesionamos en que todo va mal, lógico, nos va a causar malestar, amargura. No debemos tener miedo a salir de nuestra zona de confort y descubrir nuevas maneras de afrontar la vida con una actitud proactiva, es decir, una actitud positiva acompañada de acción. Otros de los pensamientos irracionales y cognitivos que tenemos es el filtraje. Se los voy a decir brevemente, no los puedo poner porque son bastantes. Y el pensamiento polarizado, la sobregeneralización que ya hablamos, la interpretación de pensamientos, y eso tiene mucho que ver con la proyección, porque la persona va a imaginar que lo que la gente siente y reacciona de sus pensamientos es lo mismo que pienso y siento yo. Eso se llama proyección. La visión catastrófica, que a menudo los pensamientos empiezan por las palabras y si me pasa esto, y si no hago aquello, y si, cuando viene esta y si, lógico, va a generar un pensamiento negativo, ¿no? Y empieza a preguntarse por qué me tendría que ocurrir a mí. Otra es la personalización, que ya la vimos, las falacias de control. Existen dos formas de este pensamiento, de poder querer o darle o tener el control sobre las otras personas, ¿no? Una persona puede verse a sí misma impotente y extremadamente controladora, o puede verse omnipotente y responsable de todo lo que ocurre a su alrededor. De creer que tienen el control de todo, y cuando no lo tienen, lógico, les va a generar cierta frustración, enojo y negatividad. La falacia de justicia, que es la persona que está resentida porque piensa que conoce lo que es la justicia, pero que los demás no están de acuerdo con ella, que no es justo lo que me está pasando, no es justo que ella haga esto conmigo, o no es justo, no es justo. Entonces, cuando tienes este pensamiento de falacia de justicia, lógico, te crea muchos pensamientos negativos. Otro es la culpabilidad. La persona va a mantiene que los demás son responsables de su sufrimiento, o toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí mismo en todos los problemas que a veces ni le competen, que a veces tomamos culpas que ni
ni nos tocan, pero bueno, vamos cargando esa mochilita, ¿no? Lo que nos conlleva a generar muchos pensamientos negativos. Y otros son los debería. Todos aquellos que piensan yo debería, el debería, el debería. Y la persona pues va a tener una serie de normas rígidas de cómo deberían de actuar con ella, como con los demás, ¿no? Las personas que no siguen su regla, lógico, les va a hacer enojar y también se van a sentir culpables cuando viola este estatuto que él mismo estableció como es que él debería hacer esto o ella debería de hacer esto otro. Cuando aparece el debería, pues lógico, estamos dando cierta responsabilidad al otro que pues a veces no tiene por qué tenerla, ¿no? Eso es solo mi pensamiento. Otra es la falacia de cambio, es donde una persona espera más de los demás que cambien y pues nadie puede cambiar a otra persona más que uno mismo. Por más que haga, por más que uno diga, por más que ame, por más que quiera, por más que acompañe, si la otra persona no quiere cambiar, es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros podemos cambiar a las personas y no. Las otras personas, si no quieren cambiar, no van a cambiar. ¿Sí? Nosotros somos responsables de querer cambiar o no. Pero muchos a veces atribuyen que si yo no cambio es por ti. Buscamos un responsable, ¿no? De lo que estábamos hablando. Y el querer tener la razón. Cuando las personas se obsesionan y tienen ese pensamiento de querer tener siempre la razón, lógico, van a querer forzar ciertas situaciones o ciertas relaciones para que estos se vuelvan a veces conflictivas, ¿no? Donde no son nada flexibles. ¿Por qué? Porque se sienten vulnerables. Y esto quiere decir que son personas completamente con mucho miedo o con mucha inseguridad. Las personas que quieren siempre tener la razón. Y la última es la falacia de recompensa divina. Son las personas que se comportan o piensan que comportarse correctamente van a obtener una recompensa. Y casi siempre es cuestión divina, ¿no? Hago esto para que Dios me ayude. Y pienso así o siento así para que me vaya bien. Entonces, esos son pensamientos que le llamamos nosotros dentro de la psicología la falacia de recompensa divina, cuando todo lo ponen en manos de Dios, cuando todos sus pensamientos y su sentir es por Dios y para Dios. Entonces, esas son una de las trampas que hay, que ya más detallado, lógico, y es mucho, mucho material el cual podemos hablar, pero que sí de una manera u otra se dan la oportunidad de conocerse, lógico, en consulta, pueden tener como una lucidez de por qué pienso, cómo pienso, y lógico, mis pensamientos me van a hacer sentir de cierta manera y actuar de cierta manera. Entonces, hasta aquí el tema de hoy. No sé si haya preguntas o comentarios al respecto. Muy bien. Quien guste hacer una pregunta puede levantar su mano y me acerco con el micrófono. O bien las personas que nos ven a través del Zoom, si quieren realizar alguna pregunta, la escriben y se la pasamos aquí a la doctora. Adelante. A ver, entonces quedó bien, lo que me hace sentir bien que quedó súper entendido el tema, ¿no? Quiero pensarlo, Quedó quiero muy pensarlo que claro quedó y súper aterrizado. claro ¿Sí? y esperando que pues estas pequeñas técnicas, que como le digo, hay muchas técnicas, pero estas son de las más sencillas y claras que te puedo amplificar, porque con muchas otras pues tienes que desarrollar esa habilidad y a veces es dentro del consultorio y mediante prácticas ya más presenciales donde puedes trabajar en eso, ¿no? Para combatir los pensamientos negativos. Como les decía, pues un pensamiento negativo nos va a llevar a un acontecimiento siempre, pues, de malestar y un positivo, pues, de bienestar. Sí, por favor. Sí, por favor. Una persona que tiene pensamientos negativos, que no sabe que tiene, bueno, no, siempre va a ser una persona triste, Sí, siempre. sí, casi siempre. Si no cambia sus pensamientos negativos, se va a dar a la tristeza. Va a tener tristeza. Lógico, esto tiene que ver también mucho con su tipo de temperamento que tenga. Porque ciertas situaciones a lo mejor no las puede enfrentar de la misma manera una persona que tenga un temperamento colérico, un sanguíneo,
a un melancólico, a un flemático. Entonces, va a depender mucho el temperamento y el carácter. Pero si la persona se siente feliz y le Ujú. dice a otra gente, no, tú eres una persona que tiene pensamiento. A ver. vuelve a Si decir. la persona es feliz, pues la Sí, persona, sí, yo soy feliz. Ajá. sí, Y tú me dices a mí, no, pues tú ¿o tienes cómo? pensamientos negativos, te observo que tienes pensamientos negativos. Tú eres, entonces, no eres una persona negativa, pues eres, Pero eso va a depender de mí. Por eso va a depender mucho de la persona a quien le estén diciendo. Por eso hablamos que los pensamientos negativos o la autoestima tiene mucho que ver en esto. ¿Qué tanto te afecten a ti? ok. Es lo que iba a decir, de hecho, tiene que ver con uno mismo, pues, Claro. por qué nos llega a afectar el pensamiento o el comentario de otra persona, güey? Así es, así es. Entonces va a depender de cómo te sientas tú o qué tan firme o seguro estés de ti mismo. Pero si eres muy vulnerable a los comentarios, lógico te va a afectar, pero si no te afectan los comentarios, por ejemplo, un sanguíneo, difícilmente tú le puedes decir algo que le afecte. Y después, ay, que estás bien loco. Ah, sí, estoy loco. jaja, y él sigue con su vida. O sea, no, pero que estás mal. ¿Por qué estoy mal si yo estoy feliz? O sea, no le va a afectar. Por eso tiene mucho que ver a veces con el temperamento y el carácter que tengas. Y eso se forma lógico a través de ciertos parámetros de la personalidad. Sí, por favor. Eh, qué tanto hay de cierto en el tema de cuando una persona es bien negativa? La ley de la atracción que dicen que bien negativo y que todo el tiempo dice, es que siempre me pasa a mí, es que Sí, siempre esto, sí, pero tienes una actitud y un pensamiento de una persona negativa, pues. sí. Vas a traer las cosas negativas a tu vida. Por eso decíamos que si tú tienes pensamientos positivos, lógico, vas a traer cierta bienestar a ti. Pero cuando estamos pensando, y te voy a poner un ejemplo, cuando vas y dices, no, no voy a ir a tal restaurante, porque nunca hay estacionamiento y no lo voy a encontrar y no lo voy a encontrar. Y yo lo he puesto en práctica, créanme, que he ido a restaurantes donde no hay estacionamiento, pero digo, voy a ir y voy a disfrutar. Y sí, voy a encontrar un estacionamiento, voy a disfrutar mi comida. Y parece mágico, pero llego y hay un estacionamiento enfrente, o lo más cerca que se pueda. Y es lo que traes, pues si tu pensamiento es negativo, lógico vas a traer cosas muy negativas a tu vida. Pero si traes pensamientos positivos, vas a traer cosas, es la ley de la atracción. Lo que piensas es lo que atraes. Bueno, aunado al comentario, Ujú. sí pensamientos positivos, pero aunados a una acción, vaya, Claro. porque pensamientos positivos sin acciones, pues es lo mismo que nomás estar pensando positivamente. No, sí, recordemos que también ser el extremo de ser siempre positivo, eh, también puede ser algo dañino, ¿no? Porque no todo es perfecto, no todo siempre nos va a salir bien y de manera positiva. Va a haber situaciones que no nos van a salir positivos o no van a ser de mi agrado y tengo que saber cómo las voy a enfrentar. Y es donde entra el shock, pues, de que tenemos que aceptar que a veces no todo nos va a salir como queremos. ¿Sí? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo creo que todo depende de la conciencia, ¿no? De qué tan conscientes somos de todo, porque hablan de una persona negativa, como pone el ejemplo suyo, pues en el que dice, voy a un restaurante y en este restaurante siempre te hacen esperar, Sí, horas, como en el Type Pack, ¿no? Sí. Y nunca hay estacionamiento, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, digo yo, pero nos sirve para caminar, mira. Qué padre que pudimos estacionar el carro acá porque sirve que caminamos, ya inclusive cuando sale uno bien lleno, dice hasta te sirvió la caminada. sí, Entonces es ver cómo ves la vida. exacto. Todo depende del color del En que la cristal con veas. que se mira. Entonces, Exacto. si eres negativo, aunque seas negativo, dices, híjole, yo iba por el premio de la televisión de 70, pero me saqué la de 32. Es que, Exacto. no, Sí. es que así, Porque minimizas, porque pues. todo, me pasa todo lo malo, pues cuando Sí. debes de ver el de 32, dices tú, bueno, qué bueno que me saqué la de 32, me sirve para la sala, o me sirve para la cocina, o para qué quiero una de 70, porque ¿Dónde pues la mi voy a casa poner? grande tengo. Así Entonces, es. pero siempre estás pensando negativo, entonces Sí. el negativo, hasta porque se saque la lotería menor, siempre va a tener el tema de lo negativo, Sí, así ¿verdad? es. Entonces, todo depende la actitud y la conciencia que tiene uno.
Así a es. cómo vas a enfrentar la vida. Así es, sea poco o mucho, o sea, siempre va a haber un aprendizaje, por eso hablamos del es. pensamiento, de la actitud con que tomes Sí, la habla de situación. temperamentos Sí. y es parte de los temperamentos, porque Claro. el melancólico, ay, Sí, pues, sufre. ay, ¿cuándo? Pues, ¿cuándo? Por más que hables con él o tengas alguna plática con esa persona, ¿no? Y te juntas con un temperamento sanguíneo y el sanguíneo, pues, en su mayoría es positivo, pues, si te Ujú. aliviana, te anima y dices, es cierto, fíjate. Y le voy a decir algo, por ejemplo, todos tenemos de los 4, nomás Sí, que a veces tenemos más acentuado uno que otro, así pero es, sí, es podemos como una desarrollar, gráfica. sí, tenemos que desarrollar, por eso se habla del aprendizaje, tenemos que saber qué habilidades o qué fortalezas tengo que encontrar en mí, porque todos tenemos de los 4 temperamentos. Entonces, esas Correcto. debilidades a veces son las que se marcan más que las fortalezas. Y todos tendemos a padecer pensamientos negativos, Todos. pero está en uno el no querer sufrir, pues Exacto. ¿por qué tengo este pensamiento negativo? Yo ese ejercicio de la meditación, de respirar, yo sola, a ver, ¿por qué estoy pensando negativo? No, 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 vamos, hay que darle vuelta a la página, pero uno mismo se automotiva, pues, Sí, y no claro. se estanca en ese pensamiento negativo, lo Ujú. trabajas y es bueno porque sí lo distraes. Sí, claro. Todos tenemos pensamientos negativos, Todos. pero hay que Así trabajarlos es. y comienzas a identificar, me ha resultado esto, me ha resultado lo otro. Ujú. Yo no he hecho la práctica de voltear a la izquierda, pero créame que cuando tenga otro pensamiento negativo voy a hacerlo. Pero si estoy consciente de que esto me va a resultar, es como la fe, Claro. me va a resultar. Sí, son técnicas que están comprobadas y le puedo asegurar Es la que son positividad. de gran beneficio, son de mucho beneficio. Gracias, doctora. No, a usted, gracias por la participación, su comentario. ¿Alguien más? Pues agradezco mucho su atención, agradezco su participación, su presencia en este tema y pues gracias, los veo la próxima, en el próximo tema. Ojalá que me puedan acompañar y pues buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. De eso se trata al final del tema, de poder hacer un debate y de respuesta en respuesta vamos ganando un poquito de cada quien y nos ayuda porque se enriquece el tema con los comentarios de cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Agradecemos su asistencia y pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena noche.